Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio de The Climb. Soy Isaí Juárez y qué gusto me da que tengamos una nueva oportunidad de tener una nueva plática. Este episodio va a ser muy interesante porque vamos a hacer las cosas un poquito diferente. Sé que están acostumbrados al formato donde estamos hablando de un tema del mes y tenemos un invitado especial. Todavía vamos a tener un invitado especial, quiero confirmarles ese punto, pero han habido muchos cambios recién en la economía, en el mercado financiero. Hay muchas noticias de lo que está pasando a nivel mundial. Entonces quería darle un poquito de atención a esta data. Quería conversar con ustedes de lo más nuevo, lo que se acaba de escuchar, el acuerdo preliminario entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué efecto tiene eso en las tensiones geopolíticas, en la economía, en el costo de petróleo, gasolina, en la inflación? Tomen en consideración que tenemos un nuevo presidente de la Reserva Federal y están tomando decisiones sobre qué van a hacer con la tasa de interés. Bueno, hay que saber cómo afecta esas decisiones a su tarjeta de crédito, a su hipoteca, a esa compra que usted está tomando en cuenta o que ha prolongando esperando que haya una mejor oportunidad en cuestión de las tasas de intereses. ¿Conviene seguir esperando o tomamos acción? La otra pregunta es, ¿qué es lo que está moviendo el mercado? ¿Cómo la bolsa de valores ha actuado en los últimos meses? La contracción que tuvimos inicialmente cuando empieza este conflicto entre Irán y Estados Unidos y el repunte y crecimiento que estamos viendo en esos últimos meses. La pregunta es, ¿se justifica? ¿Hay que tener temor, miedo? ¿Qué hacemos? ¿Diversificamos? ¿Concentramos? De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy aquí en su programa The Climb. Life is full of choices, but how do all these choices connect? And how do we plan for what matters most? Because when your life goals align with the right financial strategy, you don't just dream, you climb. Bueno, empezamos este episodio con el acuerdo de países entre Estados Unidos y Irán y el alivio geopolítico que posiblemente trae este nuevo acuerdo, este nuevo convenio entre los dos países. Acuérdense primero de esta excelente noticia, y lo digo excelente porque pues realmente quién quiere ver el mundo en conflicto, con muertes, con bombardeos, con vivir en un mundo en caos, donde muere gente inocente, civiles, personas de ambos lados, que no estamos buscando el matarnos, el estar en conflicto, porque al fin del día somos seres humanos que queremos vivir en dignidad, que queremos proveer para nuestras familias, que queremos una mejor vida. No importa de qué país uno origine, sino entender que pues la armonía humana, lo estamos viviendo ahorita con el mundial, o sea, qué tan bonito es el mundial, no solamente por el fútbol, aunque sabemos que amamos el fútbol, los jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo y las nuevas leyendas que están saliendo de este torneo, pero para mí más que eso es ver cómo el mundo por unos meses deja las cuestiones, las tensiones geopolíticas y nos unimos para compartir en este bello deporte. Y bueno, regresamos al punto. Y el punto es, el acuerdo preliminario entre Estados Unidos se llega estos últimos fin de semana y está por serse firmado de manera formal a partir del 19 de junio. Parece que lo van a firmar en Suiza. Este nuevo acuerdo reabre rutas claves de envíos de petróleo y al mismo tiempo extiende un nuevo alto de fuego y podría reducir algunas tensiones en el Medio Oriente. Los precios de petróleo ya empiezan a bajar. Ahorita se encuentra el precio de barril alrededor de 76 a 77 dólares por barril. Una gran contracción de donde estuvo más de 120 dólares en el barril. La pregunta es, ¿qué significa eso para usted y su familia? Bueno, precios más bajos de gasolina, energía, una ayuda con los gastos diarios, por ejemplo, la comida y las cuentas que uno paga al día. Qué alivio, la verdad, porque la tensión se siente muy fuerte para la mayoría de las personas, donde, pues, si antes les costaba, o más bien ese incremento de 30, 40, 50 dólares por tanque de gasolina, realmente ha limitado a muchas familias en lo que pueden consumir. Y bueno, el tener ese alivio de nuevo nos ayuda a gastar en otras áreas o ahorrar o invertir. Entonces, lo aceptamos como algo favorable, pero
aquí donde quiero darle hincapié a este punto muy importante. No porque hay un acuerdo preliminario, quiere decir que ya se acabó la tensión en el Medio Oriente o al nivel mundial. Acuérdense que todavía tenemos los conflictos como el de Ucrania, Rusia, y no más esos. Israel todavía está en conflicto con Lebanon. Siempre va a haber algo, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque qué bonito sea que podamos no tener esos tipos de conflictos y respetar el derecho ajeno, respetar la humanidad y entender que vivimos un tiempo muy, muy breve en este mundo y que en vez de estar matándonos y estar en conflictos, al contrario, deberíamos de ver cómo nos podemos apoyar uno al otro y desarrollar más profundamente la humanidad, pero no trabaja así. Ahorita estamos viviendo en una circunstancia geopolítica donde el populismo, el nacionalismo es el centro de lo que la mayoría de los países están buscando. De primero nuestros países, primero nosotros y luego los demás. Quiero decirles que mi punto de vista es un gran error porque nos beneficiamos de la globalización. Si este país es eficiente en crear un producto, un servicio, y hay otro país que tiene la habilidad de desarrollar otros tipos de productos y servicios, qué mejor manera de unir esas entidades y intercambiar. Esa es la eficiencia del capitalismo, del mercado libre, que se nos ha perdido un poco ese punto. Pero bueno, esperemos que eso cambie pronto, entre más educación e información hay de cómo funciona la economía global. Yo creo que regresamos de nuevo a la base de decir, no entramos al sistema globalizado o apoyamos ese concepto. Pero regresamos al punto. Y el punto viene siendo que no porque hay un acuerdo temporalmente quiere decir que ya sacaron las tensiones. Hay que siempre planificar, estar listos para cualquier cambio o ajuste en cualquier ciclo económico. Por eso hablo de la importancia de tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, sí, es precisamente para eso. Algo sucede improvisto que no había esperado. Me enfermo, cambio de trabajo, una nueva guerra, una pandemia, un incremento de gastos que no anticipaba, ya sea ya sea en la energía, petróleo, comida, etcétera, etcétera, y tengo ahorrado para cubrir ese gasto. Por eso, fondo de emergencia y la diversificación es importante. No sobreconcentrarnos en ningún concepto. ¿Por qué? Porque si de repente ponemos todos los huevos en esa canasta y se quebra, tenemos problemas muy serios. Entremos a otro tema muy importante, la inflación general versus la inflación subyacente. La vamos a explicar un poquito qué es la inflación subyacente, cuál es la inflación general y por qué debo saber estos conceptos y por qué lo debo de aplicar en lo que estamos navegando. La inflación general, en inglés se le conoce como headline inflation. La otra es la inflación subyacente que se llama el core inflation en inglés. Ok, expliquemos qué es. La inflación general es el panorama completo. Incluye todos los gastos de precios. Incluye, por ejemplo, comida, gasolina y vivienda. Eso es lo que usted y yo sentimos más cuando vamos de compras o cuando usted va a llenar su tanque de gasolina. ¿Por qué? Porque la inflación general toma todos los sectores, toma todo en general. Y bueno, ahí es donde usted dice, caray, siento que la comida, o sé que la comida está más cara, el tanque de gasolina, la vivienda, y no nada más eso, todos los sectores de la economía es más amplio y afecta a todo lo que estamos consumiendo. La inflación subyacente es distinto porque deja afuera la comida, la energía, porque esos precios son muy volátiles, suben y bajan mucho por cuestiones de cambios de clima, guerras o problemas de suministro. La idea esencial de la inflación subyacente es que muestra las tendencias más estables de los precios en la economía. O sea, excluyendo esos sectores que habíamos mencionado que está en la inflación general, nos permite ver tendencias más consistentes, más marcadas en la economía, porque son cosas que no se mueven tan fácilmente, ¿verdad? Usted, como lo hemos vivido los últimos meses, pues el precio de gasolina puede variar muy rápido, muy drásticamente. Entonces, como es muy variable, es más difícil identificar tendencias más prolongadas. Entonces, por eso tenemos la inflación subyacente, para buscar
ciclos, tendencias en la economía que son más prolongadas, más marcadas. Muy importante, la inflación general muestra el dolor real en el presupuesto familiar, conocido como el CPI en inglés, es el mayor del 4.2% si lo medimos de año a año. Y ha llegado a su punto más alto de los últimos 3 años. ¿Qué ha ocasionado esto? Bueno, principalmente el incremento de energía y comida, como le hemos mencionado. Pero por otro lado, la inflación subyacente está actualmente alrededor del 2.9%. O sea, vean qué drástica la diferencia. 4.2 al 2.9. Ya hablamos un poquito de la diferencia entre la inflación general y la inflación subyacente, pero la pregunta es, ¿cuál es la métrica que usa la Reserva Federal, el Banco Central aquí de Estados Unidos, o cuál es su favorita para definir qué decisiones toman en cuestión de la tasa de interés? Porque acuérdense, la función principal de la Reserva Federal de Estados Unidos es decidir, entre otras cosas, qué van a hacer con la tasa de interés. Cuando la Reserva Federal piensa que la economía se está desacelerando, que no hay suficiente actividad económica, que quiere estimular el consumo para que no entremos en una recesión o para salir de una recesión, ¿qué hacen? Reducen la tasa de interés, imprimen dinero, porque la idea es que ese es su instrumento para estimular la economía. Y al revés, ¿no? Antes de que hable del otro concepto, cuando la economía está muy caliente, cuando hay demasiado consumo y tienen temor de la inflación, ¿qué hacen? Lo contrario, suben los intereses, remueven capital del sistema para que la gente deje de consumir y se reduzca la inflación. Ahora, la medida favorita de la Reserva Federal para medir la inflación se llama PCE. La pregunta es, ¿qué es PCE? En palabras simples, es como una canasta de compras más amplias de lo que las personas realmente están gastando. Incluye cosas como gastos de salud a través de sus compañías de seguros. Entonces va a tomar un análisis más amplio de cómo usted está consumiendo. Toma en consideración, por ejemplo, el cambio de opciones de personas. Por ejemplo, si de repente ya es muy costoso comprar carne y las personas cambian de comprar carne ahora a comprar pollo porque es más económico, ese factor se toma en consideración. A la Fed le gusta esta métrica porque es actualizada más rápido. Se mide de mes a mes y actualmente la PCE está más alto que ese mismo 2% que estamos mencionando. Algo muy importante que debemos de evaluar, cuando estamos viendo por un tiempo de inflación, no quiere decir que todos los sectores de la economía van a tener inflación o crecimiento. A veces el mercado por sí mismo se autorregula y hace ajustes. Les voy a dar un ejemplo. Muchas compañías que quieren nuestro consumo, que quieren que usted siga yendo a comprar su producto, saben que ahorita uno está pagando más por energía, por comida, y toman medidas proactivas para que usted siga yendo a la tienda. ¿Qué hacen? Empiezan a buscar dónde ellos pueden cortar en sus precios para que usted siga consumiendo. Les agradecemos que bueno que tomen a consideración el público, ¿verdad? Siempre cuando hay ahorros, pues quién no quiere ahorrar más, pero tomen en cuenta que lo hacen, ¿por qué? Porque quieren más actividad, no quieren que la gente deje de consumir o busque alternativas. Entonces, ¿qué hacen? Buscan de cómo de manera proactiva empezar a descontar donde es posible para ellos, porque no siempre se puede, el precio de sus servicios. Otra de las preguntas es, ¿por qué la Reserva Federal ha decidido mantener la tasa de interés entre 3.5 al 3.75%? Esto se acaba de decidir después de la primera reunión del nuevo presidente del Banco Central, Kevin Warsh. Bueno, la respuesta es muy sencilla. La Reserva Federal ha decidido esperarse. Hay mucha incertidumbre todavía. No sabemos realmente a dónde va a llegar a concluir este conflicto entre Irán y Estados Unidos. No sabemos cómo se siguen desarrollando las datas de desempleo, de nuevos empleados, la confianza del consumidor. O sea, en los ojos de los que toman decisiones en la Reserva Federal, prefirieron esperarse un poquito más, no tomar medidas drásticas y empezar a reducir la tasa de interés, aunque sabemos que hay gente que está buscando ese tipo de alivio. ¿Por qué? Porque si lo empiezan a hacer de manera muy rápida y empiezan a reducir la tasa de interés, acuérdense lo que les mencioné al inicio, eso podría provocar más inflación. O sea, eso podría provocar que la gente
empiece a verlo como una oportunidad de consumir más, y si hay un desequilibrio entre oferta y demanda, o sea, mucha demanda y poca oferta, eso provocaría que empiecen a incrementar los precios de nuevo. Entonces el Banco Central por ahorita dice, no, nos vamos a esperar, no lo vemos como algo inminente, que ya tenemos que hacerlo en este momento, entonces nos vamos a esperar un poquito más de tiempo antes de tomar esa medida tan drástica. ¿Qué quiere decir eso para usted? Eso quiere decir que si usted estaba esperando para hacer una compra, para refinanciar, para pagar deudas, para usar nuevas tarjetas de crédito, no nos vamos o no es el momento para decir, ok, ya lo voy a hacer ahorita porque ya se bajó la tasa de interés. Al contrario, no sabemos si en este próximo trimestre o los próximos meses la Reserva Federal va a decidir de seguir reduciendo los intereses. Puede ser que sigan manteniendo los intereses donde están, o lo hagan paulatinamente, o de hecho se lo puedan incrementar. Por eso la planificación es muy importante. Hay que ver más allá de solamente lo que está pasando al corto plazo. Cuando usted está decidiendo en estas compras, sí, el costo de crédito es un factor muy importante, pero no es el único factor. Tome en consideración el costo de oportunidad, o sea, si realmente vale la pena seguir esperando para tomar esa acción, o si, y a veces la respuesta es sí, ojo, o si ya lo hace, o si realmente tiene suficientes ahorros para tomar ese nuevo proyecto, o otras alternativas. En otras palabras, siempre hay que tener las cartas sobre la mesa para tomar decisiones más informadas. Para eso es importante que escuche consejos como los nuestros, hable con un asesor financiero y escuche conceptos de personas que están enterados de lo que está pasando en la economía y cómo se mueven los ciclos. Ahora vamos a hablar del mercado de valores y la concentración del sector de tecnología y el nuevo IPO, o sea, el Initial Public Offering en inglés, o sea, SpaceX se decide lanzarse como una empresa pública y hemos tenido tremendo movimiento en el mercado. Si ustedes supieran todos los sistemas que existen el día de hoy para apoyar a personas, individuos, negocios en la creación de contenido, de sistemas, de publicaciones, usando la inteligencia artificial, no sé ni cómo explicarles, pero ha cambiado realmente cómo navegamos este mundo y no va a dejar ese nuevo ciclo. Pero cuando estamos analizando en cuestiones de económicos y de mercados, tenemos que verlo con diferentes ángulos. SpaceX acaba de tener el IPO más grande en la historia del mercado, así como lo escuchó, punto, el más grande en toda su historia. Empezó con un precio de $135 por acción y ha recaptado más de 75 billones de dólares. La acción ha subido de manera drástica desde su lanzamiento inicial. Ese empuje, ese crecimiento de esa empresa ha causado una evaluación ahora de esa compañía por exceso de, fíjese bien, más de 2 trillones de dólares. Ay, que es tremendo capital, la verdad. Claro, es emocionante. Muchas personas dicen, bueno, esta compañía está invirtiendo en cohetes, en satélites, en la inteligencia artificial, pero aquí está la realidad. Hay que tener mucho precaución. ¿Por qué? Porque históricamente los IPOs grandes suben rápidamente al inicio y SpaceX se ve muy fuerte como una inversión a corto plazo, pero las valuaciones están altas. Se está vendiendo muchas veces su precio sobre ganancia. Y si la comparamos con las grandes compañías tecnológicas, se está viendo aún demasiadamente caro. El mercado en general también está en niveles altos, elevados. Eso quiere decir que se expone a una corrección, que si los datos de la economía, la especulación, el sentimiento del consumista cambia de manera no positiva, eso puede traer un tiempo de contracción, de corrección. Está por verse, no lo estoy pronosticando, pero nomás tome en consideración que entre más caro está el mercado, más se expone a una posible contracción o corrección, si no es que se materializan las proyecciones, las especulaciones que están haciendo los inversionistas, que están apostando que va a seguir creciendo esa compañía, ese sector o la economía. Muchas personas se preguntan cómo se compara esta era comparado al famoso .com, o sea, en los años 2000, cuando las famosas compañías .com subieron de manera exuberante. ¿Es lo mismo o estamos viendo algo diferente? Bueno, aquí hay una gran diferencia. Muchas de esas compañías tienen ventas reales, ganancias, no son solamente especulación a la ciega, donde no hay ni siquiera clientes ni ventas, no, hay respaldo aquí. El movimiento hacia la inteligencia artificial es real.
La pregunta es, ¿qué tanto se justifica el crecimiento que hemos vivido en los últimos años? ¿Y qué debe hacer? No ignorar el crecimiento. La tecnología es el futuro y ese crecimiento son oportunidades reales, son herramientas que realmente se pueden poner en práctica para diversificar su portafolio y beneficiarse en su vida propia. Pero no se le olvide la diversificación. Por eso existen diferentes tipos de fondos cotizados, ETFs, por ejemplo, aunque hay otras alternativas y opciones, o fondos indizados, donde ¿cuál es el concepto? De no poner todos los huevos en una canasta, no poner todo su dinero en una sola empresa. Acuérdese que cuando uno concentra su capital, su inversión, estamos apostando ese gran capital en solamente una entidad. Si funciona, gloria a Dios, tuvo también la ganancia, pero si no, puede haber pérdidas muy fuertes. Han habido empresas que se han hasta ido a bancarrota. No quiere decir que eso va a pasar ahorita, pero nomás tomen en consideración ese concepto. Por eso muchos inversores hablan de la diversificación, o sea, de sí, tener una parte en el sector de tecnología, pero otros sectores conforme a qué. Bueno, conforme a su tolerancia al riesgo, el objetivo de la inversión y el horizonte de tiempo. O sea, siempre primero hay que definir claramente qué es lo que quiero lograr con esta inversión. Miren, acuérdense que el concepto siempre de invertir es riesgo-beneficio. Entre más riesgo tomo, más potencial de crecimiento, pero al mismo tiempo me expongo más a las pérdidas. ¿Cuál era la sugerencia? Tener una estrategia definida, tomando en consideración el tiempo, largo plazo, o sea, mayor eficiencia entre más tiempo. No dejarnos mover por la noticia del día. Tratar de adivinarle al mercado qué puede o qué va a pasar a corto plazo. Históricamente es muy ineficiente. Sí hay personas que usan conceptos técnicos o han tenido buenos resultados, pero es raro, no es tan común. Por eso mejor ponga en perspectiva qué es lo que se está buscando, cuáles son sus objetivos y navegue los ciclos económicos, no sobre la noticia del día de hoy, sino a dónde usted se quiere dirigir con el tiempo, con ese capital. Tome en consideración su jubilación, sus fondos de emergencia, la educación de sus hijos, sus proyecciones. O sea, tenga metas definidas claras para que usted sepa en cada canasta que usted está poniendo capital o invirtiendo, cómo usted debería de navegar esos ciclos económicos. Y bueno, les comparto, en nuestro próximo episodio de The Climb, tenemos un invitado muy especial, una persona que se dedica a la inteligencia artificial y invierte en lo que se conoce en inglés como Venture Capital, o sea, dar ayuda a rescatar fondos para empresas privadas. O sea, esto no es para todo mundo, ¿ok? Entonces no le estoy diciendo que usted se convierta en Venture Capitalist, pero vamos a escuchar de una persona que se dedica a ese tipo de inversión, a ese tipo de recaptación de fondos, pero más que eso, una persona que está en medio, o sea, en el campo de batalla de la innovación de alta tecnología, cómo se está transformando nuestra vida, nuestro mundo, y cómo le podemos sacar provecho a esos cambios que sin duda ya están aquí el día de hoy. Estos tiempos traen desafíos, pero el conocimiento y un plan sólido es lo que nos ayude a seguir escalando en nuestro camino, en el transcurso de la vida. Por eso es importante que ustedes se mantengan informados. No se dejen llevar por lo que está pasando en un momento, en un tiempo breve. Acuérdense que siempre hay que tener un plan y ponerlo en acción. Nunca hay que invertir todo nuestro dinero. Hay que dejar dinero fuera de la jugada, dinero que está líquido disponible cuando usted lo necesite para cualquier oportunidad o necesidad que usted confronte. Y bueno, les repito, la próxima semana un invitado muy especial, Ed Tsai, que nos va a estar hablando de la inteligencia artificial, hacia dónde se dirige la economía, cómo le sacamos provecho. Soy Isaí Juárez, los veo en la próxima aquí en The Climb.